Y bueno, pues esta frase, ¿no?, que dice aquí, Jehová está en su santo templo, en el Salmo 11:4, también lo repite Habacuc en el capítulo 2, versículo 20, pero vemos también esta situación de Habacuc, donde él también está viviendo un tiempo donde parece que los fundamentos se han siendo destruidos, ¿no? Porque hay una queja de parte de Habacuc por cierta injusticia, ¿no? De que una gente que es más perversa, que son los babilonios, los caldeos, como dice aquí, son usados como herramienta para castigar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no fue fiel, pero en porción o en tiempo o en general fueron más temerosos de Dios en su tiempo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos esta manera de medir la justicia, ¿no? Lo que es justo, lo que no, y vemos a Habacuc que inclusive dice que se queja de injusticia. Creo que hay muchas veces en que nosotros, cuando hay situaciones difíciles, hay mucha gente que acusa a Dios de injusto, y es algo que el hombre nunca debe de hacer, es creer que Dios es injusto, porque la Biblia nos habla una y otra vez que es un Dios justo y que ama la justicia, y todo lo que hace es justo, ¿no? Y nuestra manera de ver la justicia a veces no es igual. Vemos la parábola que Jesús habla de los obreros, ¿no? Que el padre de familia sale a buscar unos obreros y llama a unos a primera hora de la mañana, acuerda con ellos un precio, y luego va llamando durante el día a otros más, y a última hora, unos que trabajan solo una hora, empieza a pagar a ellos primero y les paga lo mismo que a los que trabajaron todo el día. Y en cierta manera esta gente empieza a quejarse y le acusan al padre de familia de injusticia. Muchas maneras de ver del hombre no son las maneras de ver de Dios. Y el padre de familia dice que le están acusando, ¿no?, de ser injusto. ¿Acaso él no tiene derecho de hacer con lo que es de él como él quiere? Y esto es lo que también debemos de entender, que Dios tiene la manera de obrar como él quiere, de la manera que él ve que sea la mejor manera. Y esto es lo que Habacuc tuvo que entender, y al final entendió que no importa cuál es la situación, Dios es su fortaleza. Él se gozará en el Señor. Él se abraza del Señor, como es su propio nombre. Pero estos versículos 18 al 20 dice, del capítulo 2 de Habacuc, dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, que haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu en él. Aquí Dios está retando al pueblo de personas, ¿no?, que eran injustos, que habían puesto su confianza en obras de sus propias manos, ídolos que ellos mismos habían hecho, ídolos muertos que no pueden hablar. Y esto es la situación del hombre siempre. Siempre el hombre construye, hace su propio Dios. A veces puede ser él mismo, a veces puede ser su propia casa, su propia confianza, su trabajo, cosas que el hombre mismo ha construido. Pero en estos tiempos el hombre dice que estos hombres estaban diciendo al palo: despiértate, levántate, ¿no? Y nuestro Dios no es un Dios que duerme, no es un Dios muerto, no es un Dios que debemos de sacudirle. Él está atento, Él está en el trono, como dice aquí Jehová, versículo 20, a diferencia de estos ídolos, Jehová está en su santo templo. Y a diferencia de estos ídolos que ellos debían de hablarles y gritarles, y como los sacerdotes de Baal que estaban compitiendo con Elías y se sajaban y se cortaban y gritaban más fuerte, y Elías dice: grita más fuerte, no vaya a ser que Baal esté durmiendo. Nuestro Dios no necesita ser gritado. Jehová está en su santo templo, y a diferencia de ser gritado los ídolos, dice: calle delante de él toda la tierra. En las situaciones como estas es donde el hombre debe de empezar a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Calle delante de él
porque nuestro Dios habla, nuestro Dios ve, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, dice el Salmo 11:4. Y como dice luego Jehová, versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Para los justos vendrán pruebas, para los cristianos vendrán pruebas, pero no será para condenación, no será para perdición, será para vida, será para salir aprobados. Pero sin embargo para los impíos, como dice aquí, para el malo, será para destrucción. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Viene un día donde quizás hay momentos donde todos sufren, tanto los justos como los injustos, al igual que en la gracia de Dios, en la gracia común, como se llama, los justos y los injustos también hace salir el sol y hace llover sobre ellos. Hay tiempos que es igual para todos, pero vendrá el tiempo donde será diferente. Y esto es también lo que quiere hablar este salmo. Habrá un resultado final diferente. Y esto es también una muestra de la justicia de Dios. Es también una muestra de la justicia de Dios. Él prueba al justo para que el justo sea aprobado, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No quiero entrar en el tema que si Dios no ama. Yo creo que Dios ama porque su persona es amor. Pero hay una diferencia de cómo se recibe tanto el amor como se recibe la ira, ¿no? Cómo se recibe la justicia, cómo se recibe la misericordia, ¿no? Porque Jehová es justo, dice el versículo 7, y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Dios no deja de ser justo en todo tiempo. Y nosotros, los creyentes que hemos confiado en Dios, no somos justos por nuestras propias obras. Yo veo en Nahum que nos habla de un Dios que, Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3, Jehová es Dios celoso, vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entender cómo este Dios, que no puede tener por inocente al culpable, ¿no? A diferencia de otros emperadores en el tiempo de los romanos, sobre todo, ellos a veces absolvían a culpables solamente para mostrar su poder o su magnanimidad, de decir, yo puedo, aunque sea culpable, perdonarle. Y muchos piensan que Dios perdona de esta manera, ¿no? Que tiene por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo hemos sido perdonados? Habiendo sido culpables, por medio de la justicia de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, para que el justo llevara el castigo de los injustos, para que Dios cargara sobre él el pecado de la humanidad, para que los que creen en él no se pierdan, mas tengan vida eterna, ¿no? El justo por los injustos, para que nosotros por su justicia fuéramos hechos justificados, ¿no? Y esta es la manera en que Dios ha mostrado su justicia hacia nosotros. Y ahora nosotros podemos ser de los hombres rectos que miran su rostro, que tienen confianza en que Dios nos tendrá cerca de Él. En Hebreos nos dice que tenemos un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto estará cerca de Él. Y estas pruebas acercan al hombre a Dios, al cristiano, al hombre recto, al hombre justo. Acercan al hombre
a Dios. Y esto es lo que debe de hacernos, acercarnos a Dios, acercarnos a su persona, acercarnos en confianza. ¿Por qué? Porque si Cristo, como dice también en Romanos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿No? Tenemos esta confianza, no en las rocas, no escondernos, no huir, no en el temor, no en los ídolos, sino en quién es Dios, que nuestro Dios es inconmovible. Que esto pueda ser una palabra de consuelo y de ánimo para ti en este tiempo. Que Dios te bendiga.